sanitario del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa. Muchas gracias, doctora, por venir al programa. Buenas tardes. Gracias por invitarme también. Sabemos que está muy ocupada, pero sin embargo se hace un tiempito para venir a estar con nosotros, y en otras oportunidades tuvimos... por Zoom. Por Zoom, exactamente, sí. Por Zoom. ¿Cuáles son los trabajos, doctora, que están realizando, las acciones sanitarias desplegadas en toda la provincia, en todo el territorio provincial? Bueno, saben que nosotros no tenemos vacaciones, continuamos todas las actividades de prevención y promoción principalmente todo el año, tanto en los últimos meses del año pasado y principios de este año estuvimos muy abocados a las campañas de vacunación. Hicimos en realidad un trabajo estratégico a pesar de las lluvias que tuvimos en noviembre, diciembre y que por ahí nos retrasó un poco, y algunas de enero. Hoy del intenso calor que por ahí nosotros no nos puede frenar, tenemos que seguir adelante igual, porque si no nos comen las enfermedades. Con respecto a la campaña de vacunación, debido a que a nivel general, a nivel país, se vio una caída de las coberturas de vacuna. Entonces, para nosotros es fundamental, porque Formosa siempre lideró los números de cobertura de vacunas, y también vimos una caída al finalizar el año pasado. Entonces empezamos al finalizar el año y principio de este año otra estrategia, que fue la vacunación casa por casa. Se eligieron siempre los barrios más populosos, más vulnerables, y bueno, con eso estamos continuando con mucho éxito. La verdad que bastante bien, con muy buenos resultados. Lo que se trabaja más que nada es el calendario obligatorio de vacuna de los niños, y de paso en las casas siempre como que queda atrás el adulto mayor, o los adolescentes por ahí que no se quieren acercar, son más rebeldes, y bueno, se le trata de vacunar a todos, y las embarazadas también. Así que con eso tuvimos muy buenos resultados. Se continúan en capital, y también se pide al interior siempre que se trate de copiar esa estrategia, que lo están haciendo. En el extremo oeste también se estuvo trabajando bastante. Ahora lo que tuvimos los últimos días son intensas lluvias, que han escuchado que por ahí no fue tanto en esta zona, pero sí en el oeste llegó a llover casi más de 200 milímetros en la zona de Potrillo y alrededores. Así que tuvimos que mandar equipos. Si bien estuvimos trabajando todo el año pasado en todo lo que sea el departamento de Ramón Lista, con mucho énfasis, porque es el departamento que a nivel general también por ahí muestra algunos índices siempre muy bajos en coberturas en general, porque cuesta mucho trabajar en comunidades indígenas, comunidades que están alejadas. Son las localidades que más comunidades presentan, por ejemplo el Lote 8, el Potrillo es la que más comunidades tienen, o sea, hay más división. Entonces, al estar más esparcidos, cuesta un montón que se acerquen al sistema de salud. Entonces nosotros implementamos, que es la estrategia de atención primaria a la salud, que está en nuestra constitución provincial, es salir a buscar, salir a captar y trabajar mucho con las charlas, con la explicación en las comunidades, y no nos queda otra, y esa es la única forma de evitar muertes prevenibles, como por ejemplo muertes por tuberculosis, muertes por falta de control de embarazo, partos producidos antes de término. Entonces, bueno, en general lo que sea relacionado a salud integral de la mujer, tratar de fomentar la realización de Papá Nicolau en mujeres indígenas, que a veces si se niegan es porque no saben, no entienden. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié eso en los equipos de salud, que tienen que salir a explicar para tener buenos resultados. Tuvimos muy buenos resultados en todo lo que sea el semestre último del año pasado, en esas comunidades que se llegaron a hacer en algunos lugares más de 300 PAP en solamente 2 o 3 días. Y bueno, esa estrategia, cuando vemos que nos da resultados, lo seguimos replicando en el resto de las comunidades. Pero es un trabajo silencioso que hacemos, pero que se trabaja todo el año. Como digo siempre, para nosotros es una prioridad lo que son los niños, calendario vacuna, y lo que es la salud integral de las mujeres, que por ahí siempre la mujer es la que queda relegada siempre, porque es la que piensa en sus hijos, en el marido, y la última es ella, en ocuparse en salud. Acá en Capital también pasa, tenemos lugares muy vulnerables donde se trabaja mucho en eso, y bueno, eso es más que nada lo que se trabaja a full ahora, que inician las clases.
ya se están organizando todos los centros de salud y todo el interior con la confección de la libreta de salud escolar. Para nosotros también es una estrategia fundamental para levantar las coberturas de vacuna y detectar en forma precoz patologías en niños escolares, porque es obligatorio. La libreta de salud escolar está dentro es una ley provincial que pedimos siempre al Ministerio de Educación que trate de hacerla cumplir. Nosotros sin la colaboración de la escuela no podemos llegar a un 100%. Y bueno, así que en la mayoría de las escuelas siempre a fin de año logramos cerca del 90% de la confección, y es una estrategia muy importante de detección. Doctora, aprovechando la oportunidad de la visita, primero que nada le estamos agradecidos por ello, pero algo que ya me llamó la atención en los últimos años, hablando de esta atención primaria de la salud, es cómo han crecido, no solamente en tamaño, sino en prestaciones, en servicios, los centros de salud. Uno recuerda hace unos años atrás, uno tenía referencia al centro de salud, le decíamos la salita, porque normalmente era un lugar pequeño, con algún que otro enfermero, rara vez un médico. Y ahora uno ve centros de salud que son mini hospitales, ¿no? En cuanto al tamaño, son muy grandes, y en donde no solamente hay personal médico propiamente dicho, sino también uno ha notado, y usted lo podrá explicar mejor, que hay odontólogos, hay psicólogos, hay una atención muy variada. ¿Cómo funciona hoy un centro de salud? Exactamente, bueno, es muy importante lo que vos acotás también para resaltar. No ocurre en todas las provincias, no ocurre en todos lados esto que es, no olvidemos que esto forma parte de las políticas públicas establecidas por nuestro gobernador. Por eso él siempre habla de estar orgulloso de nuestro sistema de salud, que es prácticamente único en todo el país, por más que nos quieran tirar por ahí siempre algún que otra crítica, y obviamente podemos tener defectos porque somos un equipo muy grande, un equipo humano, y podemos tener errores. Todo el tiempo estamos trabajando sobre los errores para ir mejorando. Pero bueno, siguiendo lo que vos me decías, por ejemplo, lo que fueron las inauguraciones de los centros de salud del año pasado en el extremo oeste, donde decimos, donde si bien el gobernador explicaba en sus discursos, ¿quién invertiría en un lugar lejano, donde hay comunidades indígenas, donde la población es poca? Lo que fue el centro de salud del Lote 8 y el centro de salud María Cristina, son mini hospitales, porque tienen la estructura casi de un hospital, pero en forma más reducida, con médicos, enfermeros profesionales, enfermeros de las comunidades indígenas, que también tenemos que estar orgullosos de eso, que tenemos enfermeros universitarios de comunidades indígenas. Jornalizados, obviamente forman parte de nuestro plantel, y que eso también hacen que contribuyan a la comprensión de las comunidades, y que acepten la aceptación de las acciones de salud en sus comunidades. Eso logra que una estrategia sanitaria sea mucho más efectiva, ¿no? Por supuesto. En la comunidad tienen una confianza mayor en ese profesional que es alguien de la comunidad, que es de la zona. Es de la zona, es de la comunidad, es de la misma etnia, así que eso también ocurre en todos lados. Tener profesional, aparte, como nos decía el gobernador, siempre tiramos a profesionalizar el sistema de salud. Ya no es que existen, como decía, yo también tengo mis años de haber estado en el interior, donde por ahí inclusive el auxiliar de radiología actuaba de técnico, pero no tenía una formación. El agente sanitario tenía apenas la escuela primaria, por ejemplo. Hoy ya no, o sea, la exigencia principal es, por ejemplo, tener un secundario. Hoy ya tenemos una tecnicatura en agentes sanitarios, por ejemplo. Y en mi época, cuando yo estaba de directora en un hospital, la mayoría de los enfermeros eran auxiliares. Hoy al revés, se invierte, la mayoría son universitarios licenciados, prácticamente son muy pocos los auxiliares de enfermería. Hoy pues tenemos la universidad acá de Laguna Blanca, donde tenemos la carrera de enfermería, así que imagínate, en unos años vamos a tener inclusive los que ya están saliendo ya de nuestra universidad, con más razón, son de la zona, son formoseños, o sea, con más razón, más compromiso seguramente vamos a tener. Y bueno, siguiendo lo que vos decías, acá, por ejemplo, siempre apuntando, que nos recalca nuestro gobernador, que es la estrategia de atención primaria a la salud, que es trabajar sobre la prevención y promoción para no llegar a las enfermedades y menos llegar a las consecuencias de la enfermedad. En eso se basa, es el pilar de nuestro sistema de salud. No tanto
si bien es un orgullo contar con hospitales como el alta complejidad de Levita, pero el objetivo principal es que el paciente no llegue a esos hospitales, no tiene que llegar. Nosotros tendríamos que actuar antes, o sea, evitar que el paciente tenga hipertensión, evitar que el paciente sea diabético, evitar que el paciente sea obeso. Hoy también forma dentro del programa, ya se agregó lo que sea el tratamiento de la obesidad, también muy importante, en forma gratuita, así que también se está trabajando hoy con eso, que la obesidad es una de las últimas pandemia que estamos teniendo. Y bueno, los equipos de salud ya no son como antes, como vos decías, solamente formados por el enfermero y el médico, sino que se amplió justamente para tener una visión multidisciplinaria al paciente. Hoy que tenemos tantos problemas de trastornos mentales, por ansiedad, por estrés, por un montón de factores, bueno, por eso hoy en Capital tenemos casi todos los centros de salud, en casi el 95% tenemos un psicólogo, y si los que quedaron sin psicólogo van en forma rotativa, o está al lado o está cerca, entonces forma parte del equipo básico de un centro de salud. Doctora, estamos escuchándola atentamente, la gente en sus casas también, y esto, amén de todo esto que nos está comentando, hay muchas farmacias de diferentes provincias que están faltantes de la provisión de medicamentos por la falta de pago a sus proveedores. Eso tiene que ver con el terrible de financiamiento por parte del Estado Nacional. Aquí tenemos una producción de medicamentos justamente porque el Estado de la provincia de Formosa, con Fondo Genuino, trata de garantizar el acceso al sistema sanitario gratuito a la gente para las diferentes patologías, y a través de la producción de estos medicamentos como amlodipina para la presión arterial, enalapril, ibuprofeno, paracetamol, porque mucha gente ha dejado de tratarse porque no puede acceder a muchos medicamentos. Sin embargo, aquí en la provincia de Formosa se trata de garantizar eso, ¿no? Exactamente. Desde hace varios años la provincia, como siempre decimos y destacamos, por más que siempre digo a unos muy pocos moleste, pero siempre nuestro gobernador tuvo una visión, o siempre estaba pasos adelantados que nosotros. Acuérdense que él ya antes de la pandemia fue que estableció la construcción del Hospital Levita, que después fue la pandemia y nos salvó de lo que sean las terapias, y jamás tuvimos falta de camas en el peor momento de la pandemia, que no tenemos que olvidarnos eso. Cuando el resto de las provincias, la gente moría en la casa, no podía llegar porque no había lugar en los hospitales, la gente murió sin oxígeno. Jamás nosotros tuvimos falta de oxígeno en el peor punto de la pandemia, porque la provincia había hecho una compra ya de oxígeno, y después tenía una producción de un envasamiento provincial, o sea que no tuvimos faltante, y en eso también se ajustó la compra de medicamentos provincial. La provincia ya se había hecho cargo de la compra de medicamentos, y después viene todo el cambio de gobierno nacional. Entonces, para cuando viene el cambio de gobierno nacional, nosotros ya teníamos organizado la unidad de compras de medicamentos, que es la UCEPIM, ¿no es cierto?, que depende del gobierno provincial. Nosotros hasta hoy no tenemos faltante de medicamentos, inclusive medicamentos de alto costo y medicamentos especiales, que son los medicamentos que se usan para ciertas patologías, que el costo es millonario. Yo a veces le digo a los directores, que son los que están bajo mi responsabilidad, expliquen a la gente, expliquen lo que es, porque si no, hoy, como también decía por ahí el gobernador en su discurso, la gente ya está acostumbrada a que va al centro de salud, o lo que hablamos hoy fuera del micrófono, van, le toman la presión, después pesan, le miden, pasa, le atiende el médico, sale, va a la farmacia, le dan, ¿cuántos medicamentos le dan? 5 mínimos le dan. Que hagan el balance, que saquen en cuánto salen esos 5 medicamentos. Ni hablar, por ejemplo, si es una mujer en edad fértil que va y retira su anticonceptivo, se coloca el intradérmico, ¿cuánto sale eso en pesos? Es mucha plata, que hoy fuera, ni con obra social no tenemos acceso a veces, porque uno va a sacar presupuesto, pagas la consulta, pagas un porcentaje, vas a la farmacia, igual pagas un porcentaje del medicamento, y la gente no le alcanza. Si es que la obra social le da, porque como decís vos, ni siquiera cuentan las obras sociales hoy con medicamentos. Por eso esa gente va al sistema público de salud. Hoy nosotros tenemos nuestro sistema público de salud bastante saturado por eso, porque las obras sociales no dan respuesta, y nosotros en el sistema público no podemos decir que no. Pero siempre decimos, nuestra prioridad son la gente sin obra social,
pero se sigue dando respuesta. Por eso a veces tenemos problemas con los turnos, porque ir al cardiólogo, lo que es la consulta, el electrocardiograma, si se tiene que hacer un ecodoppler, más la medicación, más el laboratorio, más, es mucha plata. Y hoy todo eso lo tenemos en nuestro sistema público, gratis, en forma gratuita. Y te puede costar más poner un turno u otro, pero hoy la gente se impacienta. A su obra social no le exige, pero el sistema público quiere que ya, mañana. Claro. Doctora, no puedo dejar de preguntarle antes que se termine también el programa, una línea por lo menos, porque bueno, tenemos un sistema de salud de complejidad creciente, ¿no? Hasta llegar a nuestro centro de medicina nuclear que es un orgullo, ¿no? Y recientemente, el 1 de marzo, el gobernador anunció la finalización de la obra del ciclotrón, que justamente produce radiofármacos con recursos del Estado de la provincia. Imagínate lo que es eso. Sí, eso le quiero preguntar, justamente como médica, que nos diga como profesional, lo que significa, ¿no? Eso. No solamente como médica, sino a veces, porque a todos nos toca a veces lo que es tener también... o haber tenido un familiar con cáncer. Sí. Está emocionada la doctora. Sí, porque... Disculpe, a veces... No, por favor. No, porque ustedes son profesionales, pero también son seres humanos y nos afecta muchas veces. Y nos ha tocado familiares con cáncer. Y lo que es salir de la provincia, a mí me tocó salir de la provincia, ir al italiano. Y pasar los estudios, pagar obviamente lo que cuesta, convencer al paciente que vaya fuera de la provincia, porque no todos aceptan, porque es el desarraigo, el desconocer. En mi caso, por ejemplo, mi papá, que era un hombre de campo, o sea, del interior, no aceptaba para nada. Y hoy tenemos acá, o sea, no tiene que viajar, está acá, están con familiares, van y vienen, tenían la ambulancia lo busca, lo trae. Acá en Capital pasa lo mismo, porque a mí me toca a veces trabajar con el CIPEC. Por ejemplo, familiares que no quieren o no pueden o no le da porque tienen que pagar un Uber, tienen que pagar un vehículo. Entonces, en esos casos ponemos la ambulancia. Los lleva hasta medicina nuclear, por ejemplo, o se sienten tan mal después del tratamiento que tienen que llevar la ambulancia otra vez hasta la casa. No sé si en otro lugar ocurrirá. Yo estoy segura que no. Que en otro lugar no. Esta asistencia... Y hoy el gobernador nos pone todo gratis. O sea, no importa si tenés obra social o no. No importa. Yo también conozco, por ejemplo, gente que tiene que tiene recursos por ahí y de igual manera entra unos pañuelitos. Entra al sistema tranquilamente. ¿Por qué? Porque si no, tiene que irse a otras provincias, a Corrientes, a Buenos Aires, a Asunción, con todo lo que implica. Y hoy lo tenemos acá. Por eso a veces da mucha bronca escuchar a gente hablando con total ignorancia, con total desconocimiento de lo que significa, o a veces por un rédito personal, económico seguramente, porque si no se entiende cómo alguien puede seguir hablando con todos estos avances. Esto que anunció el gobernador yo creo que es un orgullo, o como formoseño, y los que estamos acá, como digo, si tenemos familiares, con más razón entendemos perfectamente lo que significa que esto podamos tener acá en la provincia. Claro, porque antes incluso se sufría el desarraigo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, de tener un familiar oncológico, trasladarse a otro lugar, y acá se tiene todo. Acá ahora, tenés, ¿no? todo, y si no, después tenés el que decide no ir directamente, decide no recibir el tratamiento en esa época, para no sufrir el viaje a Buenos Aires, que tenés que llevar un familiar que te cuide, dejar la casa, que perdían la casa, le robaban las cosas, todo eso que hemos escuchado millones de veces. Por eso te digo, hoy estar acá, a mí me pasó esto particularmente, lo que era la realización de la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Hoy lo tenemos acá, por ejemplo, que es
un método diagnóstico, o sea, cuando vos ya te detectan la enfermedad o por ahí después de un tratamiento quimioterápico te realizan eso para ver si siguen apareciendo células cancerígenas, lo detecta en forma precoz. Entonces de esa manera vos sabés cuál ya va a ser el tratamiento siguiente, ¿sí? Si necesita más quimio, si se curó realmente o dentro de cuánto va a iniciar tratamiento. Es un método avanzadísimo, que antes lo hacía solamente el italiano, después no me acuerdo si en qué otra provincia había, pero no había muchos en el país, y hoy lo tenemos acá. Por eso digo, también a veces nosotros mismos en salud nos seguimos replicando esto, que es de altísimo costo, y lo tenemos hoy gratis al alcance de todo. Así que, ¿qué más que ejemplo de justicia social que tenemos en la provincia? O sea, el mejor sistema de salud tal cual tenemos acá en la provincia. Sin ninguna duda. Gracias, doctora, por estar Muchas con nosotros. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Hasta la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimiento de